Hey, ¿qué la que hay, mi gente? Es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com. En el video de hoy quiero hablar sobre alguna cosa. But first, please put on the subtitles because I'll be doing this video in Spanish. I'll have the subtitles in Spanish and English. And if you're wondering, like, how do you learn Spanish listening to Spanish if you don't know Spanish? Well, I've done a video on that too, and I'll be sure to post that video in the comments down below for you because people always have that question. All right, so en primer lugar, ¿dónde he estado? He recibido alguna pregunta de la gente preguntándome por qué no he estado publicando tanto. La verdad que simplemente he estado viajando mucho, disfrutando de la vida. All right? Porque la primera vez que realmente me tomo tiempo para ir de vacaciones. Fui a Lake Tahoe, fui a California, fui a Cleveland, Philly, Jersey, New York, Virginia Beach en la semana pasada porque mi sobrino acaba de cumplir su primer año, así que he estado viajando bastante. Y luego volví a casa y el otro día iba a grabar, pero tuvimos una pequeña fuga en el sótano donde se encuentra mi estudio. Eso puso un freno a la cosa porque tuvieron que venir personas a repararla y había cosas por toda parte. Así que simplemente no pude crear un video y para ser honesto es algo difícil encontrar el tema para tratar. Como ustedes saben, en realidad hay una sola manera de aprender un idioma y siempre lo digo y es consumiendo contenido comprensible. Hay otros métodos dentro del contenido comprensible que pueden ayudarte y algunos de esos son los que cubro en mi curso. Pero al final del día, para aprender el español, you have to listen to a lot of Spanish, which is why many of my videos are only in Spanish. By the way, necesito añadir que voy a Italia en una poca semana, así que realmente he estado estudiando italiano a fondo y tomando lecciones con Speaking Buddies para eso. Entonces, una forma de prepararte si vas a ir a un país hispanohablante es hacer lo que yo estoy haciendo con el italiano, que es aumentar la cantidad de italiano que consumo cada día. Y también he estado tomando clases en plataformas como italki, intentando hablar lo máximo posible para mejorar realmente. Yo sigo la estrategia de la barra que he mencionado en un video. Paso la mayor parte de mi tiempo escuchando información comprensible, pero a medida que se acerca la fecha en que voy a partir, aumento el tiempo, aumento la cantidad que hablo y cuando llega a Italia, it's going to get even more intensified porque tengo amigos en Italia, así que voy a hablar mucho más. Eso es la estrategia de la barra. Paso la mayoría del año simplemente consumiendo entre 30 minutos a una hora al día, pero a medida que se acerca el viaje, estudio por una hora y media o 2 horas cada día y empiezo a hablar más y más. Now, obviamente no podría hacer esto todos los días yendo tan intensamente como lo hago ahora, porque simplemente no tendría la motivación para esforzarme tanto, ¿ok? Pero ahora mismo estoy motivado, tengo algo que esperar, un viaje, y luego volveremos a Italia en el próximo junio. Pues en verdad voy a Sicilia en septiembre, así que cuando vuelva de Sicilia será otro periodo ligero de 30 minutos o una hora al día, todos los días, y luego probablemente en abril empezaré a intensificar el entrenamiento para prepararme para el viaje de junio a Italia. Como pueden ver, me encanta Italia, probablemente es mi país favorito en el mundo y en verdad yo quiero comprar una casa allá. Pero as you can see, simplemente he estado pasándola muy bien, haciendo todas estas cosas. Y otra cosa, mira, cuando alguien tiene un canal de YouTube, siempre tiene que pelear con el algoritmo. Las cosas de las que me gusta hablar y hacer simplemente no van bien con el algoritmo de YouTube. Y eso es algo que yo tengo que aceptar, pero no voy a conformarme. Ok, seguro que mi canal podría crecer más si todos los días hiciera prácticas de gramática o conjugación,
Pero si me conocen, yo enseño que no deberías enfocarte en esas cosas. Deberías concentrarte solo en el contenido comprensible. Así que siento que sería algo hipócrita de mi parte decir eso. Sí, he hecho cosas de gramática en este canal porque entiendo que al principio la gente en la escuela tiene que aprender conjugaciones y a veces los videos como una referencia rápida pueden ayudar. Pero realmente no disfruto haciendo ese tipo de video porque eso no es como aprender un idioma. Por ejemplo, estoy aprendiendo italiano ahora mismo, ¿verdad? Y soy fluido y nunca he estudiado gramática para ello. No me malinterpreten, hay veces en que veo una palabra y digo, ¿por qué se escribió esa palabra así? So I try to reverse engineer the process and figure out like why was the word written like that, which will usually tie back to some grammar rule or conjugation rule. But see, I learn and study it after the fact, not before. All right, that's very, very important. Pero sí, eso es todo. Así que para que puedan tener una pequeña actualización de lo que he estado haciendo y algunas de las cosas que he estado haciendo en los últimos días. Como dije, voy a Sicilia en una poca semana. Voy a intentar grabar algunos videos entre ahora y entonces. Si realmente me siento con ganas. Pero, mira, tenemos tantas personas dentro de mi curso y por eso yo paso mucho tiempo ayudando a la gente y cada día se nos unen más y más personas. Así que yo paso mucho tiempo en mi curso respondiendo a preguntas, creando nuevos cursos, afinando los cursos actuales, por lo que es un poco difícil querer centrarme en esta hamster wheel, rueda de hámster, de las redes sociales, del algoritmo, okay? So, for example, like YouTube Shorts. Yes, I've had success with YouTube Shorts on the channel. And yes, people like them and they're addicted to them. Not addicted to my shorts, I wish, but addicted to short videos in general. Thanks, TikTok, for messing up our focus. But to be honest, that's simply not how you learn a language. So I find myself in this predicament where it's like, do I do something I don't really like and don't believe really helps the viewer, so I can get more views? I mean, even the watchers of my shorts, like, they're not usually the people that sign up for my courses. Usually, it's the people that watch the long videos that sign up for my courses. So you can kind of see the predicament that I'm in, and I'm still not sure how to approach it. So if you have any advice, definitely let me know in the comments. But for now, estoy chilling, tranquilo, enjoying life, and we will see what happens. Muchas gracias por ver como siempre. If you enjoyed the video and you are really looking to take your Spanish to the next level, then come join us in my course or one of my courses so you can connect with me more and so I can help you take your Spanish to the next level. All you have to do is go to the comments, click the link right there, speakspanishfaster.com/YouTube. There I'm going to share with you my 3 biggest secrets to learn Spanish faster. It's like a guide for you. And at the end of the guide, of course, I pitch my little course or whatever. And if you want to sign up, that's cool. Definitely sign up. We would love to have you. If not, that's cool too. You can always check me out on YouTube. But yeah, if you enjoyed the video, do me a big favor. Hit the thumbs up for me. Comment below. Let me know what else you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel. Turn on notifications so you never miss another video. I said another video or video. Hasta la próxima vez. Nos fuimos.